En los archivos históricos del Vaticano, del Papa Pío XII, se encuentra una carta de Teresa de Calcuta y la Segunda Guerra Mundial. Bueno, yo puedo hablar del archivo de Propaganda Fide, y es que se refiere pues a las casi 800 circunscripciones eclesiásticas que dependen de nuestro dicasterio. Entonces es principalmente lo que es la vida de la Iglesia, desde los nombramientos de obispos, la elección de nuevas circunscripciones, diócesis, vicariatos apostólicos, prefecturas, hasta la vida cotidiana. Y después, claro, no siendo el territorio de propaganda o no dependiendo de Europa o no teniendo Europa, pues toca muy relativamente la parte de lo que es directamente la guerra, sí la parte del Pacífico, pero ya digo, no son grandes proclamas, sino que es sobre todo la vida cotidiana. Entonces los misioneros que hablan de las consecuencias de la gente que vive en esos territorios, de la guerra, de las bombas, de Hiroshima y Nagasaki, pero repito, desde el punto de vista de la calle, de la gente de cada día. En esa cotidianidad, por ejemplo, quisiera hacer notar, por tener un documento interesante, que es la primera carta que escribe Santa Teresa de Calcuta a Pío XII, el 1 de marzo de 1950, donde le habla de su vocación y le pide dos cosas. Es el año santo del 50, son 25 años de la consagración episcopal de Pío XII y Madre Teresa, como una mujer que sabe pedir y sabe cómo llegar al corazón, pues le pide, por eso, que apruebe su instituto el 13 de mayo del 50 y le pide que las apruebe con la pobreza según sus constituciones, porque dice ella, nuestra pobreza será nuestro mejor medio de apostolado. Toda la documentación del pontificado finalmente permitirá salir de una cierta ideología, un cierto prejuicio, y para los estudiosos serios empezar a seriamente ver la documentación, y yo creo que la figura de Pío XII saldrá muy valorada. Ha sido un gran papa en un momento muy difícil, un papa que empezó también a pensar en una reforma. A veces se le contrapone mucho a Juan XXIII o al posconcilio. Es un papa de su tiempo que tiene una visión también de futuro y empieza ya a preparar algunas reformas, como por ejemplo en parte la reforma litúrgica y otros aspectos. La Iglesia Católica en Colombia dijo que el aborto es la pena de muerte para los inocentes. El derecho a la vida es inviolable. No habrá pena de muerte. Pero en 2006, la Corte Constitucional estableció la pena de muerte en 3 casos para los más inocentes, los que están en el vientre materno, por riesgo de la vida o salud de la madre, por malformación del bebé que sea incompatible con la vida o cuando el bebé es el resultado de una violación. El aborto sigue siendo un delito, pero en estos casos no tiene cárcel. Pero nos mintieron. Nos dijeron que solo iban a abortar a los bebés en caso de riesgo para la vida de la madre. Pero hoy están abortando a niños de 9 meses de gestación, tan solo porque su madre se siente estresada. Nos dijeron que solo sacrificarían a los bebés que no pudieran vivir por fuera del vientre. Pero hoy vemos cómo están matando a cientos de bebés con alguna discapacidad. Nos dijeron que el aborto era la solución para las violaciones de las mujeres, pero la realidad es que el aborto deja impune al violador. En 2018, la Corte Constitucional perdió una oportunidad de oro para limitar el aborto. En cambio, ordenó al Ministerio de Salud una reglamentación express para que el aborto se practique sin ningún problema hasta el 9º mes de gestación. Y también le dijo al Congreso de la República que tenía que crear el derecho fundamental al aborto. Una vez más, 6 magistrados de la Corte pretenden hablar por ti y por mí para legalizar esta matanza. En 2019, 2 demandas le demostraron a la Corte Constitucional la otra cara del aborto. Más de 6.000 casos certificados de mujeres con secuelas físicas y psicológicas que demuestran que el aborto victimiza a la mujer, así como evidencias de la crueldad de los métodos abortivos con los bebés. El aborto lesiona el corazón de madre de toda mujer y el corazón de padre de todo hombre. Aunque el síndrome posaborto no está catalogado como una enfermedad mental, no se puede negar la existencia de síntomas emocionales, psicológicos y psiquiátricos asociados a la experiencia del aborto. Dentro de las más frecuentes se encuentran la ansiedad, la depresión, el uso y abuso de sustancias psicoactivas y las conductas suicidas. Debemos también afirmar que dentro de la evidencia científica existente, el aborto siempre dejará más secuelas que un embarazo llevado a término para la salud mental de la mujer. Hoy todos estamos indignados con la trágica historia de Juanse,
ese bebé de 7 meses de gestación que fue abortado por Profamilia, pese a la petición de su papá, Juan Pablo Medina, de que le respetaran a su hijo el derecho a la vida. ¿Sabes cómo fue su asesinato? A partir de la semana 24 de gestación, si una mujer desea interrumpir su embarazo, este debe ir precedido intrahospitalariamente de una inducción de asistolia en el feto, es decir, detener definitivamente la actividad eléctrica del corazón. Esto en términos prácticos se conoce como un feticidio. Existen varios métodos, pero básicamente consiste en aplicar un medicamento letal directamente al feto, idealmente intracardíaco. Posteriormente, al corroborarse que el feto está muerto, se procede a inducir el trabajo de parto o en algunos casos cesárea. A mis 19 años quedé embarazada. Estaba en 6º semestre de medicina. Acudimos a una institución en donde me orientaron a favor de realizarme y practicarme el aborto. Junto con el padre de mi hija decidimos decirle sí a la vida. Hoy tengo una niña de 19 años, la cual amo profundamente. Somos muy felices y somos pro vida. El Papa Francisco ha recordado frecuentemente que el aborto no es solo cuestión de fe, de un credo, sino de humanidad. Pero también a los católicos el catecismo nos recuerda que el aborto es una falta gravísima que clama al cielo. Por eso estamos invitados todos los bautizados a defender de manera especial la vida naciente. Los pontífices también han recordado a la Iglesia que como comunidad de fe debe estar siempre dispuesta a acoger con amor y misericordia a quienes han vivido la tragedia del aborto y que, reconociéndola en sus vidas, se abandonan en el amor del Señor.